Muchas bendiciones. El tema que vamos a ver hoy dice renovarnos como las águilas para la victoria. En Isaías 40:31, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila. La renovación es una acción que se lleva a cabo con la misión de restaurar y cambiar. Renovarse es una necesidad de toda la creación para seguir adelante, cumpliendo el propósito por la cual fue creada. Dice que las águilas se caracterizan por la velocidad que alcanzan al volar, sus músculos de gran fortaleza y la excelente visión. Disponen de un pico que en su base es recto, pero cuya punta es curva y filosa. Las garras y los tarsos son muy fuertes. El águila aporta fuerza, vitalidad, renovación, nobleza y valentía. Y es por eso que las vemos en emblemas simbólicos, como en escudos, en trofeos, porque son tan majestuosas. Pero ahorita vamos a ver a continuación el por qué ellas llevan un proceso de renovación muy doloroso y que las hace ser muy perseverantes. Dice que el águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años deberá tomar una seria y difícil decisión. A las 4 décadas de vida, sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho. Sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces el águila tiene la alternativa de enfrentar su doloroso proceso de renovación, que durará 150 días. Y aquí vemos a solas sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces el águila se sienta sobre la roca y lee o estudia el viento. Cuando el tiempo es perfecto, sale y se eleva con sus grandes alas, solo expandiendo sus alas, y se eleva más y más alto hacia el cielo. Y aquí se refiere al Espíritu Santo de Dios como un viento. Nosotras podemos cooperar con el Espíritu Santo y permitir que la palabra de Dios nos levante más cerca de Jesús. No podemos mejorar nuestras vidas por nuestros propios esfuerzos, sino permitiéndole a Dios que lo haga. Somos salvos por la gracia de Dios y crecemos y maduramos en la fe solo por su gracia. Entonces, aquí debemos salir de ciertas zonas de confort para el proceso de renovación, porque lo necesitamos en ciertas áreas de nuestras vidas, sean personales, laborales, familiares, porque tenemos que estar preparadas para cualquier circunstancia de la vida que se nos presente. Y ahí es donde los cambios nos vienen a sacudir. Y dejamos de ser las mismas personas que hemos sido, porque nada puede mantenerse estático, siempre estamos en constante movimiento. Nos vamos renovando con la palabra de Dios, porque no hay nadie perfecto sobre la tierra. Esto es un aprendizaje continuo hasta el final de nuestros días. Y apegarnos a su palabra. No a lo que nosotras creemos que así es, porque así me lo enseñaron, porque así lo creemos, porque lo aplicamos en algunas cosas sí o en otras no. Y a veces le tratamos de hallar el porqué de las cosas, pero la única verdad está en Juan 14:6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Debemos estar en un momento de intimidad con Dios y encontrar ese lugar.
donde no tengamos distractores, donde no tengamos interrupciones, donde no podamos ver lo que otros hacen o dejan de hacer, sino poner la mirada solamente en Dios, porque cuando nuestro enfoque está solamente en Él, lo demás pierde importancia. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces debemos prepararnos y tratar de hacer las cosas con excelencia, más si son para Dios. Cuando estamos cimentados en el amor de Dios, no hay palabra de hombre que nos mueva, solamente palabra del Espíritu, porque viene a redarguir, a servir siempre con amor, porque eso se refleja en todo momento, tanto el que da para el que recibe. Y un día estaremos cara a cara con Él y no habrá nadie más. Entonces vivamos por Él, sirvamos para Él y amémosle a Él. En una de las dosis diarias compartidas anteriormente estaban expuestas dos tipos de felicidad. Una que es la felicidad de tener a Dios, y esa es la felicidad eterna, que pase lo que pase, esa felicidad no va a cambiar. Esa felicidad no es efímera como otras. Si tengo esto, seré feliz, o si obtengo esto otro, voy a ser más feliz. ¿Y qué pasa si se pierde o si las circunstancias cambian? Es que no podemos ser felices en base a situaciones o personas. Nos sentimos plenamente felices solo cuando Jesús mora en nuestro corazón. Y lo demás pierde su valor, porque no hay nada más poderoso y leal que eso. Entonces aquí vemos como el águila busca el aislamiento, ¿verdad? Estar sobre la roca y pasar por un tiempo de proceso que la va a llevar a la renovación. Y aquí vemos el proceso doloroso de renovación del águila. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego de hacer esto, esperará el crecimiento de un nuevo pico, con el que desprenderá una a una sus uñas talones. Cuando los nuevos talones comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas antiguas. Finalmente, después de 5 meses muy duros, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. Entonces, situaciones parecidas nos suceden a lo largo de la vida. Hay momentos en que parece que ya hemos dado todo lo que teníamos. Pareciera como si hubiéramos agotado nuestra creatividad y que ya no tenemos mucho que aportar. Nuestra vida suele verse gris a veces. Estamos en un punto de quiebre de que pensamos en detenernos o nos transformamos como las águilas. Y la transformación exige primero hacer un alto en el camino. Tenemos que resguardarnos por algún tiempo, volar hacia lo alto y comenzar un proceso de renovación. Y solo así podremos desprendernos de esas viejas uñas y plumas para continuar un vuelo de renacimiento y de victoria. ¿Y cuáles son esas plumas y uñas de las que tenemos que desprendernos? Pues cada uno puede identificarlas fácilmente en sus vidas. Son aquellas actitudes, costumbres que nos impiden el cambio, que nos atan al pasado y a la falta de ánimo para empezar la lucha, lo que nos nublan la vista y la capacidad de ser objetivas con nosotras mismas. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor. En una película se veía a un padre de familia con su hijo y estaban compartiendo y viendo fotos de un álbum familiar.
Entonces el hijo le pregunta que por qué solo los momentos felices se fotografiaban, ¿verdad? Y que por qué los momentos no tan buenos no estaban impresos. Entonces el papá le contesta que solamente los momentos felices estaban así en fotos, porque al verlos y recordarlos son los que nos llevarán a los siguientes momentos felices. Entonces, hasta para los recuerdos tenemos que ser también selectivas, recordar solamente aquello que nos traiga gozo, alegría, que nos aporte, que nos llene de bien, ¿verdad? Porque todas las cosas solamente se vencen con amor. En la siguiente dice, renovarse como el águila es necesario para mantenernos activos y en el escenario. Volemos alto. Y aquí se trata de decisiones propias. Absolutamente nadie va a decir por nosotras, solamente nosotros podemos tomar la decisión de renovarnos o desistir. Vamos a depender de nosotras mismas para eso. Y aquí está un antes y un después para que lo podamos visualizar. Entonces a veces nos preguntamos ¿por qué renovarnos? Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el valioso resultado de una renovación victoriosa en Cristo Jesús. Y no debemos dudar en resguardarnos por algún tiempo y atravesar un proceso de renovación y realineación hacia nuestra vida deseada. Para continuar nuestro vuelo de vida con mayor fuerza, debemos tomar tiempo frecuentemente para desprendernos de todo aquello que no nos deja avanzar. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, aquí lo que vemos es una renovación integral. Yo no sé aquí quién maneja un cronograma de actividades, ya sea semanalmente, mensualmente, anualmente, y deberíamos hacerlo, uno personal, de proyectos nuevos, y por más pequeños que sean, eso nos va a mantener motivadas y con la inspiración en sus caminos, victorias grandes, victorias pequeñas, porque si nos damos cuenta, hay victorias y hay que darle las gracias a Dios por eso. Y también no perder el enfoque. Sabemos que las águilas no viven en los lugares bajos porque lo hacen los otros pájaros. Ellas fueron creadas para volar en los lugares altos. Como vemos, Dios nos hizo a los humanos para que voláramos también en lugares altos. No necesitamos vivir una vida sin esperanza, llena de temor y desesperación. Nuestra mente puede ser renovada cuando entendemos los propósitos de Dios para cada una de nosotras. Podemos ser libres del control de pensamientos destructivos. Dios quiere que lleguemos a ser como Jesucristo su Hijo. Cuando las águilas viven libres son las aves más limpias, pero cuando están en cautividad, cuando las águilas están en cautividad son las más sucias. Entonces, cuando nosotras somos libres y vivimos en estrecho compañerismo con Dios, reflejamos su carácter, rehusamos entregarnos a los malos pensamientos, a la desesperanza. La compañía de Dios y su comunión nos limpia. Las águilas se remontan y a veces usan sus propias fuerzas, pero a veces en vez de usar sus propias fuerzas y mover sus alas como lo hacen los otros pájaros, usan las corrientes de los vientos para volar alto.
Pasando por este proceso de renovación, el águila se libra del peso innecesario de sus plumas y deja lugar para un nuevo crecimiento. Si no fuera por ese tratamiento de limpieza, no podría vivir tanto como generalmente lo hace. Como las águilas, nosotros también a veces necesitamos pasar un proceso de renovación en nuestras vidas para librarnos de nosotras mismas, de pesos innecesarios y de cosas que no nos permiten crecer espiritualmente. Y en la lámina donde está el proceso de renovación, ahí enfoca el ojo, porque dice que es tanto su dolor que hasta se desprende una escama de sus ojos que le permiten renovar esa visión. Entonces, asimismo con nosotros. Y cuando Dios nos renueva, Él corta cosas infructíferas en nosotras que hacemos y para hacernos más fructíferas. ¿Y de qué frutos estamos hablando? De los frutos del Espíritu Santo. Y comenzaremos a entender que los tiempos difíciles en la vida, que son muy desagradables y dolorosos, pueden ser usados para enseñarnos y cambiarnos en mejores personas. Así que deberíamos no tratar de huir del sufrimiento, sino cooperar con Dios, creyendo en su palabra que nos dice: todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman a Dios. En Romanos 8:28. En su palabra nos dice que debemos aprender a perseverar y crecer en nuestro carácter a través del sufrimiento. Cuando dependemos de Dios en nuestra necesidad, su Santo Espíritu llena nuestros corazones con esperanza. Y Él está con nosotras para cuidarnos. En Isaías 40 del 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta promesa nos enseña cómo Dios provee a través de su Espíritu Santo esas fuerzas que como hijas suyas necesitamos cada día. Y no son solo fuerzas físicas, necesitamos ser fortalecidas desde nuestro interior, desde nuestra alma y espíritu, porque en nuestra debilidad somos fuertes en Él. Por eso necesitamos declarar esta gran y poderosa promesa sobre nuestras vidas. Cuando somos llenadas del Espíritu Santo, nuestro cansancio se convierte en fuerzas nuevas, revitalizantes. Por eso, permanecer llenas del Espíritu de Dios nos provee energía, gozo, entusiasmo. Algo que produce agotamiento en nosotras a veces es el modo en que pensamos o hablamos. Por eso, cuando nuestra mente y corazón de su palabra nos sentimos animadas, es porque la palabra de Dios produce vida en nosotras, que sentimos esa debilidad y cansancio de tantas cosas que nos agobian. Su objetivo es ayudarnos cada día a ser formadas de la manera que Él quiere. Por eso nos dará fuerzas para que seamos amorosas y pacientes y llegar a la meta trazada por Él cuando confiamos en Dios y descansamos en sus manos. El día a día, cuando pasamos a solas con Él en adoración y oración con su palabra, veremos cómo poco a poco nos va restaurando física, emocional, mental y espiritualmente, para así revestirnos de su poder, para enfrentar todo lo que se nos presente, todo lo que necesitemos hacer con renovadas fuerzas en cada área de nuestro ser. Esperar en Dios es buscarlo y tener esperanza en Él. Y al hacer esto, no nos preocuparemos, simplemente descansemos. Cuando estemos luchando con algo, debemos tomar el control, quedarnos quietas, confiando y descansando en la presencia de Dios, creyendo en sus
promesas que son fieles y verdaderas, y recibiendo de su paz, esperar en Él y ver cómo derrama sobre nosotras su bendición sin luchar con nuestras propias fuerzas. Y aquí hay unas preguntas. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En qué? ¿Para qué? ¿Y en quiénes están puestas nuestras energías que nos debilitan? ¿Creemos que aún tenemos tiempo? Y si creemos que aún tenemos tiempo, ¿cuánto tiempo más? ¿Estamos cumpliendo con nuestros objetivos eternos de acuerdo a nuestras prioridades y decisiones de vida? ¿Esperamos en Jehová siempre? Y aquí está desglosado en esta imagen el versículo. Dice, pero los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y qué hermosa promesa. Porque hablando físicamente, pues yo no me imagino correr y no cansarme. O caminar y no fatigarme. Si en ocasiones que uno camina unos 2 kilómetros o los recorre, pues yo tengo que hacer pausas y tomar aliento, ¿verdad? Pero qué hermoso esto que dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en la siguiente dice, su palabra dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí hay una imagen que dice, sé que muchas veces me hundiré y sufriré, pero no habrá derrota alguna, porque no dejaré de luchar y como el águila alzaré vuelo. Vamos a leer en Salmo 103 algunos versículos. Dice que Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Bendice, alma mía, a Jehová. Y ya para finalizar, dice, y al esperar, nuevas fuerzas tendremos y nos levantaremos como las águilas por el poder de su amor. Y tenemos que saber y estar conscientes que todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Así que ánimo y declaramos victoria sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su tiempo, atención y muchas bendiciones.